El mundo que nos rodea está lleno de vibraciones y ondas, sobre todo de las electromagnéticas, como son el calor y la luz. Entre las ondas electromagnéticas se encuentran los haces invisibles de las antenas de radar y las usadas para la transmisión de las imágenes de televisión. Todas estas ondas se difunden de forma inaudible e invisible. Trataremos primero de los principios generales, de los fenómenos ondulatorios y de las vibraciones. Si un péndulo se desplaza fuera del equilibrio, al volver a él adquiere un momento tal que oscila. Cuando un péndulo se mueve una vez por segundo, se dice que su frecuencia es de un ciclo por segundo y se mantiene así hasta que finalmente se detiene el movimiento, debido sobre todo a pérdidas por fricción. Si se empuja periódicamente el péndulo, continúa oscilando, pero se mantiene la misma frecuencia fija. Un péndulo más corto se mueve más rápidamente y otro más largo se mueve más despacio. Otros objetos vibran con más rapidez. Pero sigue siendo cierto que cuanto más pequeño es el objeto, más alta es su frecuencia de vibración. La razón de que podamos oír estas vibraciones es que el aire se pone en movimiento. Se producen ondas sonoras que se propagan a gran distancia. Todos estos fenómenos tienen lugar también, aunque de forma totalmente distinta, en las ondas electromagnéticas usadas para transportar la imagen de televisión. ¿Cómo se generan estas ondas? Tomemos primeramente un condensador. Dos placas metálicas que contienen, lo mismo que cualquier otro metal, innumerables electrones libres. Estas partículas, cargadas negativamente, se desplazarán en una determinada dirección al aplicarse una tensión eléctrica. Entonces habrá un exceso de electrones en una de las placas, por ejemplo en la superior, con lo que ésta quedará cargada negativamente. De modo similar, una cantidad igual de electrones se habrá desplazado de la placa inferior, que como resultado de ello se habrá cargado positivamente. Una carga de este tipo va acompañada de un campo eléctrico. Pero antes vamos a ver cómo puede aprovecharse este desplazamiento de electrones para producir un fenómeno oscilatorio. Para ello necesitamos añadir una bobina que se indica esquemáticamente. Los electrones procedentes del condensador cargado pasarán en ambos sentidos alternativamente por esta bobina y en su caso la oscilación cesará en cuanto se alcance otra vez el estado de equilibrio sin carga. Así pues, hay una cierta similitud con el movimiento mecánico del péndulo, pero en este caso solo oscilan los electrones que hay en el conductor, en tanto que en el caso de las vibraciones mecánicas se mueve todo el objeto y se producen ondas sonoras. A pesar de todo, se hallará que con la oscilación de los electrones se producen ondas electromagnéticas. Observemos el campo eléctrico. Aquí está dirigido hacia arriba y cuando se produzca la descarga desaparecerá. La corriente que circula por la bobina no cesa de repente porque los electrones vuelven ahora a la otra placa del condensador. De este modo se recarga el condensador y se produce otro campo eléctrico ahora dirigido hacia abajo. Los electrones volverán a pasar en sentido opuesto y con ello el campo eléctrico se modifica continuamente, convirtiéndose en alterno.
Consideremos la bobina. Como por ella circula una corriente, se forma un campo magnético dirigido ahora hacia adelante. Este campo disminuye proporcionalmente con la corriente. Después, los electrones retroceden y el campo reaparece, pero tiene sentido opuesto. Por tanto, la oscilación de los electrones va acompañada alternativamente de un campo eléctrico en el condensador y otro magnético en la bobina. Ya hemos visto que la oscilación se amortigua y desaparece. Esto se debe en parte a la resistencia eléctrica del circuito. De todas formas, la oscilación se mantiene aportando energía al circuito. En la práctica, este aporte de energía puede asegurarse electrónicamente por medio de un circuito de válvula o transistor al que se conecta el circuito oscilante. De acuerdo con el ajuste, las oscilaciones así producidas pueden tener frecuencias comprendidas entre menos de 1 y más de 1.000.000 de ciclos por segundo. La sintonía se determina con los valores de la bobina y el condensador. Un condensador mayor proporciona una frecuencia más baja. Uno menor da otra más alta. Lo mismo le sucede a la bobina. Los circuitos oscilantes empleados en televisión son muy pequeños, ya que se necesitan frecuencias del orden de los 100 millones de ciclos por segundo. He aquí representado simbólicamente un transmisor de televisión. Se trata de un oscilador capaz de producir ondas electromagnéticas muy fuertes. Estas ondas son radiadas por una antena emisora, que en esencia es otro tipo de circuito oscilante. En su forma actual, el circuito no funcionará como antena, ya que los campos alternos quedan encerrados en el circuito. Como puede verse aquí, el campo eléctrico está concentrado en el condensador. Pero si a este mismo circuito le damos la forma de una varilla, actuará como antena. De este modo, el campo eléctrico se expanderá indefinidamente, lo mismo que el campo magnético. Para simplificar, podemos representar estos campos por una sola línea de fuerza. El circuito oscilador en forma de varilla se llama dipolo. En primer lugar, hemos de observar que también en este caso se produce la alternación de los campos eléctrico y magnético, pero como los dos campos son puestos en movimiento rítmicamente desde el dipolo, se genera un fenómeno ondulatorio que se propaga por el espacio. La sintonía del dipolo está determinada por su tamaño. Para una frecuencia inferior se necesita un dipolo más largo. Para una más alta, uno más corto. Hasta aquí lo que ocurre en las proximidades del dipolo. Pero, ¿qué sucede a gran distancia? Consideremos en primer lugar el campo eléctrico en un punto arbitrario del espacio. Si la onda alcanza este punto, el campo eléctrico aumenta primero y luego disminuye. Después queda dirigido en sentido opuesto y vuelve a disminuir. Este proceso se repite de manera continua y de este modo el campo eléctrico adquiere la forma de una onda viajera. Veamos ahora el campo magnético. Como ya hemos dicho, estas líneas de fuerza son perpendiculares a las del campo eléctrico. La dirección del campo magnético se alterna, primero en un sentido y después en el opuesto. También en este caso se propaga una onda viajera. Por consiguiente, la onda completa electromagnética consta de una componente magnética y otra eléctrica que en el espacio alcanzarán sus máximos simultáneamente, en tanto que en el dipolo se suceden.
Todas las ondas electromagnéticas constan de estos dos campos asociados y se propagan por el espacio con la velocidad de la luz. En la práctica se emplean las representaciones simplificadas que ven aquí, en las cuales se indica la relación entre la frecuencia y la longitud de onda. En una frecuencia inferior a esta, el campo se hace alterno con un ritmo más lento, con lo que resulta que la longitud de onda es mayor. La parte de la línea aquí indicada contiene exactamente una alternancia completa del campo que corresponde a una longitud de onda. Si se duplica la frecuencia, la longitud de onda se reduce a la mitad. Por consiguiente, cada frecuencia determinada tiene su propia longitud de onda fija. A continuación examinaremos la recepción de estas ondas. Con este objeto se emplea una antena dipolo que, lo mismo que la de emisión, tiene que estar sintonizada a un cierto margen de frecuencias. También en este caso, para las frecuencias más altas, tiene que ser más corta y para las más bajas, más larga. ¿Qué es lo que ocurre, pues, en este dipolo? El campo alterno ejerce una fuerza sobre los electrones que se desplazan de acuerdo con ella. El campo magnético correspondiente aumenta más aún este efecto. Podemos decir que la onda electromagnética lleva los electrones del dipolo a la resonancia, lo que hace que se forme una corriente alterna que puede ser indicada por un instrumento de medida. La consecuencia es que se transmite energía sin materia alguna intermedia. A pesar de todo, esto solo se consigue si las antenas están correctamente colocadas. Cuando los dos dipolos son verticales, el campo eléctrico inducirá una corriente en la antena receptora. Pero si los dos quedan en posición perpendicular entre sí, no se recibirá nada. Las líneas de fuerza del campo eléctrico quedan entonces en ángulo recto con la antena receptora y como consecuencia el campo eléctrico no puede inducir ningún desplazamiento de electrones a menos que la antena receptora se encuentre en la misma dirección. Quedará claro, pues, que el dipolo receptor tiene que estar siempre en la misma dirección que el transmisor y paralelo a él. Para aumentar el efecto direccional de la antena receptora, suele añadírsele algunas varillas más cortas delante del dipolo y otra algo más larga detrás. Además, por razones de orden práctico, el dipolo en sí casi siempre tiene la forma de una varilla plegada sobre sí misma. También la antena emisora consta de varios dipolos diferentes. Para que se obtenga una radiación en todas direcciones, se colocan en ángulos rectos dos juegos de dipolos. Combinando varias de estas unidades puede concentrarse la radiación en el plano horizontal. Tal es la onda electromagnética que lleva a todas partes la imagen de televisión y que por esta causa se llama onda portadora de televisión. Veamos ahora cómo se transmite la imagen. En la cámara de televisión, la luz de la escena se proyecta en la capa sensible del tubo de cámara. El principio del tubo de cámara no se trata en esta película y por el momento bastará con un breve resumen. La escena proyectada en el tubo se divide de arriba a abajo en un gran número de líneas imaginarias que se exploran electrónicamente. De este modo, el brillo de cada fragmento se convierte en una tensión de señal de intensidad adecuada. Como en la escena en total esto se efectúa muy rápidamente una vez tras otra, la cámara produce una tensión de señal ininterrumpida y constantemente variable. Tal es la señal de imagen de televisión radiada por el transmisor. Consideremos en primer lugar que no hay señal de imagen. A este tipo de modulación se le llama modulación de amplitud y así se transmiten los tonos de la imagen de televisión con la onda portadora. Ya sabemos lo que sucede en la antena receptora. En cada dipolo de la longitud correcta, la onda portadora pondrá en resonancia los electrones,
resonancia que en este caso varía con la modulación de la onda portadora. Por último, en el televisor se vuelve a obtener la señal de imagen original. Hemos visto así cómo se transmite la señal de imagen gracias a la onda portadora para ser convertida después en una imagen luminosa y viviente de televisión.